Muchas gracias. Presentaremos Marta y yo los resultados de una primera parte del Ciber Post-COVID. Agradeceros este espacio para presentar, intercambiar. Está siendo muy interesante la reflexión y también sumamos y nos es beneficioso también el contexto. Presentamos en nombre del equipo Ciber Post-COVID. Es un proyecto no solamente que se enmarca dentro del ciber de epidemiología de salud pública, sino también colaborativo, es decir, hay un grupo nuclear de investigadores CiberESP y también ciber de respiratorio, y hemos contado con algunos colaboradores externos porque se trata de un proyecto comisionado, como has dicho, Francisco, a finales del año pasado. Y os presentaremos con Marta una pequeña justificación, la metodología muy breve y los resultados de una parte del proyecto de consenso en torno a aspectos donde se haya alcanzado acuerdo en el proyecto Ciber Post-COVID, donde no se ha alcanzado acuerdo por parte de participantes y después una definición consensuada y algunas reflexiones finales. Bien, en cuanto a justificación, ¿por qué se encarga este proyecto? Porque no había un acuerdo. Estamos hablando de finales de septiembre a noviembre de 2021 sobre qué es COVID persistente en el Sistema Nacional de Salud. Estaba a punto de publicarse el consenso de la OMS, pero en el Sistema Nacional de Salud pues había esta falta de acuerdo y, como habéis mencionado a los compañeros de las otras ponencias, esto tiene unas dificultades en el proceso diagnóstico, identificación de necesidades de estos pacientes, también su seguimiento y la planificación de intervenciones. Y, por tanto, había la necesidad de profundizar en entender qué era COVID persistente, sus características clínicas, biológicas, psicosociales, los perfiles de más gravedad, y por ello se planteó este estudio, Ciber Post-COVID, y que tiene tres partes, tiene tres fases. Nosotras, Marta y yo, hoy os presentaremos los resultados del primer grupo de trabajo sobre posicionamiento y consenso. El proyecto también tiene como objetivo estudiar a partir de una definición acordada la carga del problema de salud COVID persistente y también profundizar en los factores predictores y clínicos y también biológicos de este problema. En definitiva, nos planteamos en este primer grupo de trabajo acordar una definición operativa, incluyendo esta caracterización y su clasificación a nivel global, Work Package 1, y luego, como os explicaremos muy brevemente, para llegar al acuerdo y también a la definición operativa, nos planteamos tres subestudios. Por un lado, recogimos la opinión y posicionamiento de personas más expertas, incluyendo también pacientes expertas, sobre qué era COVID persistente, todo esto focalizado en el Sistema Nacional de Salud a nivel estatal. Conocer también, nos planteamos un segundo objetivo, que era estudiar también qué había publicado en la literatura, y aquí también identificamos guías como las que habéis mencionado de la Sociedad Española de Medicina General y otros documentos claves, revisiones sistemáticas y protocolos de actuación, sobre todo para caracterizar qué era COVID persistente y sus características. Y finalmente este estudio más de carácter cuantitativo, que os explicaremos a continuación. Muy brevemente, la metodología para llegar a establecer los contenidos de lo que llamamos Smart Delphi. Smart Delphi seguramente algunos de vosotros incluso habéis participado, porque hicimos una llamada a la participación a las sociedades españolas de medicina general y sociedades españolas de medicina y salud laboral y a través de sociedades científicas. Pedimos la colaboración para recoger mediante grupos de discusión y cuestionarios qué era COVID persistente. En paralelo hicimos la revisión de la literatura, lo que llamamos revisión de alcance, incluyendo 71 documentos clave. Y a partir de estos dos subestudios, el estudio cualitativo y revisión de la literatura, generamos los contenidos del Smart Delphi, que básicamente es, a partir de una serie de enunciados, votarlos de forma virtual, asíncrona y en tiempo real. Todos los resultados fueron discutidos con el grupo motor que he mencionado hace un momento. En concreto, el estudio de consenso, Smart Delphi, propusimos una serie de enunciados, en total 66 enunciados o ítems,
Y pedimos a los participantes en 2 rondas que lo votaran en una escala de 1 a 6, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. En cuanto a quienes participaron, a lo largo del proyecto, desde el inicio, pedimos la colaboración a través de las direcciones científicas de diferentes cibers temáticos, no solamente el de epidemiología y salud pública, sino también el de respiratorio, el de salud mental, enfermedades infecciosas, entre otras, y otras redes estatales. Sociedades científicas estatales, como la de Sociedad Española de Medicina General y también la de Medicina y Salud del Trabajo, pero otras muchas, psiquiatría, neumología, neurología, asociaciones de pacientes expertos. Y también, para no dejarnos a nadie y tener esta representación de todo el Sistema Nacional de Salud, contactamos también con las Direcciones Generales de Salud Pública o Salud Laboral en cada comunidad autónoma, para que nos dieran perfiles, o bien de investigadores, o bien de clínicos, o bien de gestores o planificadores en salud. Les pedimos colaboración a través de las juntas de estas sociedades o presidencias o direcciones generales que nos propusieran nombres concretos de personas a colaborar. Entonces enviamos y lanzamos el Smart Delphi en 2 rondas. Y lo que hicimos es definir el grado de consenso cuando el 70% o más de participantes globalmente puntúan entre 5 o 6 en un enunciado. Y además consideramos consenso con un enunciado concreto cuando, aparte de esta media de puntuación 5 o 6 en un 70%, presentaban un estadístico o un rango intercuantílico entre 0 y 1. En definitiva, se trata, este ejercicio Smart Delphi cuantitativo, de sumar a la información, evidencia y opinión de expertos, pero de forma cuantitativa. Por tanto, generando también conocimiento colectivo, ¿no? Y además un ejercicio de aprendizaje. Eso es un ejemplo de ítem o enunciado valorado, ¿no? La COVID persistente impacta en la actividad laboral, pudiendo llegar a producir bajas temporales. Este ítem se puntuaba o se votaba en una escala de 1 a 6. Primero, cada participante, y esto es la primera ola, puntuaban sin saber estos estadísticos, puntuaban sería la primera ronda, y automáticamente aparecía esta figura y podían modificar su puntuación. Y aquí se observa que el 88-89% de estos participantes puntúa entre 5 o 6 y el IQR es 1. Por tanto, para nosotros sería un nivel, bueno, alcanzaría, ¿no?, el nivel de consenso predefinido. Antes de darle la palabra a Marta, básicamente lo que recogimos fueron estos 66 enunciados en diferentes dimensiones. Queríamos consensuar la nomenclatura, la definición más bien conceptual, la sintomatología, manifestaciones más frecuentes, la duración, aspectos relacionados con el proceso diagnóstico, como los que habéis mencionado y también nos concretará la Marta, el impacto en la vida diaria, perfiles de gravedad, factores predisponentes, y también la definición en población pediátrica, así y finalmente los retos de futuro, básicamente en cuanto a actuación clínica y también en investigación. Y ahora os paso la palabra, Marta, cuando quieras. Gracias, Vicky. Bueno, os voy a presentar la parte de resultados siguiendo este orden que acaba de presentar Vicky, ¿no? Un poco por dimensiones y mostrando los resultados que obtuvimos en el consenso. Para empezar, y también brevemente, pues unas características descriptivas de las personas que participaron tanto en la primera ola como en la segunda ola. Veis, en la primera tuvimos, os pongo una N de 71, empezaron el consenso más personas, pero os doy las características de las personas que votaron todos los enunciados, igual que en la segunda ola. La participación quizás fue un poquitín más alta, pero hemos preferido poner la descriptiva de los que contestaron todos los ítems. Veis que en cuanto a género tuvimos representación de los 2 géneros, quizás un poco más de mujeres en proporción en la primera ola. La edad en las 2 olas fueron prácticamente iguales, quizás más predominante esta franja de edad entre 40 y 60 años, que es normal. Preguntamos por antecedentes personales en cuanto a COVID.
y más de la mitad de personas comentaban que habían pasado la COVID-19. Y también preguntamos quiénes tenían COVID persistente. Aquí también se invitó a pacientes y pacientes expertas a participar en el consenso, y tenemos representación también de pacientes. Perfil del informante, que comentaba antes Vicky, tenemos una gran participación de profesionales de la práctica clínica, que son aquellos con los que contactamos a través de, sobre todo, sociedades científicas. También representación de perfiles más investigadores o docentes, pacientes o familiares, y personas también profesionales de la gestión o la planificación sanitaria. En este caso, este perfil fue algo más, bueno, fue minoritario. Y ahora vamos a hablar de esto, lo que comentaba Vicky, aspectos donde sí se ha alcanzado acuerdo, aspectos donde no se ha alcanzado acuerdo, y los iremos viendo por estas dimensiones. Y bueno, enseguida empezamos. El primer punto a consensuar era referente a la nomenclatura. No llegamos en ninguna de las nomenclaturas presentadas alcanzó el nivel de acuerdo, pero como nos tenemos que referir a ella de alguna manera, optamos por quedarnos con la más votada, que fue en las 2 olas, fue la de COVID persistente. Por tanto, a pesar de no tener un acuerdo entre los participantes o no alcanzar ese nivel de acuerdo predefinido, nos quedamos con esta, y así nos vamos a referir, y nos referimos en las publicaciones a ella. En cuanto a la definición conceptual, aquí vemos que alcanzamos acuerdo en que COVID persistente incluye la persistencia de un conjunto de síntomas. Obtuvimos el mismo resultado en las 2 olas. No se alcanzó el acuerdo en cuanto a que puede persistir un solo síntoma. Tampoco en que estos síntomas se mantienen, sino que la idea es que sus síntomas fluctúan más bien en el tiempo, más que mantenerse todo el tiempo. Tampoco se llegó bueno, en el caso de la fluctuación de síntomas, en la primera ola sí se alcanzó el acuerdo, en la segunda ola no se llegó a alcanzar el nivel de acuerdo, pero estuvo bastante cerca. No se llegó al nivel de acuerdo en cuanto a la aparición de nuevos síntomas, sino que la idea sería un poco estos síntomas que aparecieron en esta fase de infección más aguda serían los que se mantienen. Y sí se alcanzó el acuerdo en que los síntomas que presentan estos pacientes no son atribuibles a otras causas que no sea la infección que han tenido de COVID-19. Se hizo referencia, y esto se habló básicamente en los grupos de discusión, en que esta definición debe incluir el impacto que COVID persistente tiene tanto en la función física y psicológica como en la limitación de la actividad diaria y la limitación, disculpad, de la actividad laboral. Aquí hubo un acuerdo bastante grande en que su definición debe recoger este aspecto. Respecto a los síntomas, aquí veis grandes grupos de síntomas. También en los grupos de discusión se acordó que más que ponernos a analizar, pues estos comentabais, más de 200 síntomas concretos, valdría la pena agruparlos en grandes categorías para poder consensuarlos. Hubo acuerdo en que tiene una serie de síntomas sistémicos, síntomas también neurológicos y musculares, neurocognitivos, también psicológicos y psiquiátricos y musculoesqueléticos. Con los síntomas respiratorios o cardiopulmonares no llegamos a alcanzar el nivel de acuerdo preestablecido, pero estuvo muy cerquita. Para los que no se llegó al nivel de acuerdo, se presentaron síntomas gastrointestinales y dermatológicos, y tampoco se llegó al nivel de acuerdo. Que en este último ítem donde pone otros, esto se refería a que pueda presentar síntomas que no habían estado listados en las categorías anteriores. Es decir, también que en cada uno de estos ítems se daba una descripción de los mismos. Sobre la duración, pues a partir de lo más frecuente en la literatura y también de lo que se comentaba en los grupos de discusión, pues acordamos dar estas tres posibilidades.
respecto a la duración mínima que tienen que tener los síntomas y manifestaciones tras la infección aguda. Y se llegó al acuerdo, igual que en otras guías y en otros consensos, que la duración mínima son de 3 meses, 12 semanas tras la infección. Seguimos. El proceso diagnóstico. Aquí no hubo tanto acuerdo sobre si hay que tener una infección previa recogida en la historia clínica o hay que tener una infección previa documentada con una prueba diagnóstica, ya sea por PCR o por un test de antígenos. Aquí, claro, también se ha comentado antes, aquellos pacientes que no tuvieron acceso a pruebas en la primera ola, por ejemplo, se quedarían fuera. Sí, hubo acuerdo en que hay que descartar otros problemas de salud a los que se pueda atribuir esta sintomatología. Por lo tanto, es muy importante conocer los problemas de salud previo que puedan tener estas personas mediante pues, una historia clínica que tiene que ser lo más completa posible y diferenciar estas síntomas y manifestaciones de las secuelas propias de la infección, de sus tratamientos o de haber, por haber estado ingresado o hospitalizado en UCI, por ejemplo. No hubo acuerdo precisamente en que estas secuelas formarían parte de las manifestaciones de COVID persistente. Para clasificar los perfiles de gravedad se acordó que debían hacerse según el conjunto de síntomas que presentan estos pacientes tras la fase aguda. En la primera ola hubo acuerdo, en la segunda ola no hubo acuerdo, pero por muy poquito. Lo mismo que según clasificar el perfil de gravedad según la alteración funcional. Sí que se alcanzó el acuerdo en clasificar los perfiles de gravedad para hacerlo a partir de escalas validadas. De escalas validadas a falta de tener una específica para esta sintomatología. Y no se alcanzó el acuerdo en que la gravedad del COVID persistente es independiente de la gravedad de la fase aguda. Hubo un gran acuerdo, ya lo podéis ver, en que COVID persistente tiene un impacto muy grande en la vida diaria. Veis, si os fijáis, tanto en la primera ola como en la segunda ola, que hemos obtenido las puntuaciones más altas. Impacta en la calidad de vida relacionada con la salud, en la función física, en la función psicológica, en la actividad diaria, también en la actividad familiar y social, en la actividad laboral y en la actividad laboral pudiendo producir bajas temporales. Que esto, bueno, tiene que ver y va en la línea de lo que han comentado los otros ponentes. Aquí, una tabla completamente distinta. Si la anterior era verde, esta es completamente roja. Los factores de riesgo, los factores que pueden producir una mayor predisposición a desarrollar COVID persistente, pues bueno, según la literatura, según los grupos de discusión, se plantearon una serie de factores que podrían producir un mayor riesgo y no llegamos a ningún acuerdo en ninguno de ellos. Se presentó el de ser mujer, mediana edad, haberse infectado durante la primera ola, tener una mayor carga de síntomas en la fase aguda, haber tenido una infección con ingreso hospitalario o con un ingreso hospitalario en UCI durante la fase aguda, se entiende, tener alteraciones previas del sistema inmunológico o como comorbilidades respiratorias, neurológicas o psicológicas, psiquiátricas previas, a lo que más o menos sí se alcanzó un acuerdo, es a decir que no existía en aquel momento y bueno, luego podemos discutirlo, que no existe suficiente evidencia científica como para poder establecerlos en este momento. Nos planteamos también la necesidad de establecer una definición en población pediátrica, en la línea de lo que salió del consenso de la OMS, ¿no? Que se comentaba que quizás la definición en población pediátrica pueda ser distinta a la población adulta. Y lo primero que se preguntó es si pensaban los informantes que era necesaria una definición pediátrica. Pues más o menos en la primera ola no se llegó a alcanzar el nivel de acuerdo preestablecido, en la segunda sí se alcanzó
Para lo que no se alcanzó acuerdo fue, pues, por ejemplo, en definir si los síntomas en niños, niñas, adolescentes son diferentes a los de población adulta, sus síntomas puedan ser menos graves, que afecten principalmente a la función cognitiva, esto con la información en la que se disponía en aquel momento. También se plantearon factores, digamos, de riesgo, pues una mayor predisposición en niños, niñas o adolescentes que puedan ser alérgicos, que puedan tener problemas respiratorios, el hecho de ser niña, sexo femenino. Y aquí también se planteaba población pediátrica versus adulta, como que la población pediátrica podía tener una diferente incidencia. Y no llegamos a ningún acuerdo en ninguno de estos aspectos. En lo que sí se llegó a bastante acuerdo, tenemos esta diapositiva también bastante verde, es una serie de retos que se nos plantean. Por ejemplo, para empezar esta definición, la definición que se ha derivado tanto del consenso como del estudio cualitativo que comentaba antes Vicky y la revisión de alcance, esta definición se tiene que revisar y refinar a medida que se vaya disponiendo de más evidencia científica, que hay que estudiar los perfiles clínicos biológicos con grandes cohortes de pacientes, que es necesario este reconocimiento y el respaldo social y laboral para las personas que tienen COVID persistente. Se preguntó sobre crear unidades especializadas multidisciplinares para su tratamiento. Hubo acuerdo en la primera ola, en la segunda ola no se alcanzó el nivel de acuerdo, pero bueno, ahí. Y también pues, que es necesaria la implicación de los pacientes y sus familiares para establecer bien el proceso diagnóstico e identificar bien la enfermedad. Para recapitular, pongo la lista que antes había presentado Vicky. Bueno, en la nomenclatura la he marcado en amarillo, no hubo acuerdo, pero bueno, alguna tenemos que escoger. Tuvimos gran acuerdo en cuanto a cómo tenía que ser esta definición conceptual, más o menos en la sintomatología que presenta. Hubo acuerdo para establecer un periodo mínimo de síntomas para decir que es COVID persistente, en el proceso de diagnóstico, en el impacto en la vida diaria, ya habéis visto las mayores puntuaciones. Menor acuerdo en cuanto en el establecimiento de estos perfiles de gravedad. Ningún tipo de acuerdo en los factores que predisponen a tenerla, tampoco en cuanto a la población pediátrica y sí en los retos futuros. Y con todo esto, basándonos sobre todo en los aspectos donde ha habido más acuerdo, que además están apoyados por los resultados del cualitativo y sobre todo por los de la revisión de alcance, llegamos a esta definición consensuada de COVID persistente con sus elementos clave. Tenemos una definición conceptual y a su alrededor pues todos estos elementos clave que son los que hemos ido enumerando en las tablas anteriores. Esta definición está disponible, aquí tenéis el enlace, luego si queréis lo copiamos también en el chat por si queréis acceder. Está recogida en el informe que publicamos, es este de aquí, que recoge, si queréis visitarlo también, pues aquí podéis ver los resultados del cualitativo, también de la revisión de alcance y los resultados del consenso que os acabamos de presentar. Y además de una serie de conclusiones y reflexiones que nos va a comentar ahora Vicky, que le paso la palabra. Gracias, Marta. Y muy brevemente, un poco las conclusiones. Creemos que se ha obtenido una definición consensuada, cuantitativa y robusta de COVID persistente en el contexto de todo el Sistema Nacional de Salud, que esta definición se basa en aspectos donde hay acuerdo y además, como ha dicho Marta, participativa, es decir, aquí han participado gente. Nosotros no somos expertas en COVID persistente y nos hemos basado también en un proceso participativo con gente que ya estaba trabajando en el tema o a nivel del Sistema Nacional de Salud, con diferentes disciplinas. Este ha sido uno de los grandes retos, contar con esta participación multidisciplinar y llegar a acuerdos multidisciplinarmente hablando. Y también la voz de los pacientes, sobre todo mencionar que son sobre todo pacientes y pacientes expertas. La definición consensuada
como ha mencionado y ha introducido Marta, no difiere en grandes, y también compañera María Eugenia también ha mencionado, ¿no?, el proyecto y comparación con la OMS o otras definiciones como la guía de la SEM, no difiere demasiado. Y como recalca Marta, que hay todavía incógnitas, ¿no?, sobre todo en perfiles de gravedad, en cómo clasificar los perfiles de gravedad, los factores predisponentes, también como ha comentado otro ponente, ¿no?, los perfiles de más gravedad y más duración, y por tanto tiene que ser revisada y adaptada a la medida que aumente la evidencia científica. Un poco, pues resumidamente, que es colaborativo, es proceso multidisciplinar, robusto, que sobre todo hemos elaborado, y esta definición que ha explicado Marta se basa en la primera ola de informantes más expertos, más expertas, y que la segunda ola ha sumado para generar y continuar generando esta transferencia del conocimiento. Y recomendaciones basadas en el consenso, a falta de evidencia robusta, es contar con la voz de los pacientes, profundizar en los factores predisponentes y revisar y refinar a medida que se vaya avanzando, tanto en datos cuantitativos, cualitativos o consensos. Y os dejo con esta foto del grupo motor. Yo creo que estamos aquí representadas varias comunidades, de gente del CiberESP y de Respiratory, y en todo momento, en todo el proyecto que ha durado un año, nos hemos conectado siempre online. Ha sido un reto y yo creo que al final nos hemos enriquecido mucho en el proceso. Y de nuevo dar las gracias por la oportunidad de compartir. Muchas gracias.